Hipercalcemia. Es la situación en que el calcio sérico total es mayor de 10.5 miligramos por 10 mililitros. Etiología. Casi siempre se debe a la resorción ósea excesiva en relación con la neoformación ósea y la liberación de calcio hacia el líquido extracelular, aunque también puede ser por anormalidades en la glándula paratiroides, causadas por tumores, desórdenes del metabolismo de la vitamina D, fallos renales y alteración del metabolismo óseo. En la epidemiología se da de 15 a 20 casos de cada 10.000 y la incidencia varía de acuerdo al tipo de cáncer subyacente. Fisiopatología de hipercalcemia. El hiperparatiroidismo primario es un trastorno generalizado que es el resultado de la secreción excesiva de la hormona paratiroidea por una o más glándulas paratiroides. Probablemente es la causa más común de hipercalcemia. La incidencia aumenta con la edad y es mayor en las mujeres después de la menopausia. También se produce con mucha frecuencia 3 décadas después de la radiación del cuello. Existen 3 formas familiares y esporádicas. Las formas familiares que se deben a adenoma paratiroideo se produce en pacientes con otros tumores endocrinos. El hiperparatiroidismo primario causa hipofosfatemia y resorción excesiva del hueso, aunque la hipercalcemia asintomática es la presentación más frecuente. También es común la nefrolitiasis, especialmente cuando se produce hipercalciuria debido a una hipercalcemia de larga duración. El estudio histológico muestra un adenoma paratiroideo en aproximadamente el 90% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario, aunque a veces es difícil distinguir un adenoma de una glándula normal. Aproximadamente el 70% de los casos se deben a hiperplasia de más de 2 glándulas. El cáncer paratiroideo se produce en el 3% de los casos. El síndrome de hipercalcemia hipocalciúrica familiar se transmite como un rasgo autosómico dominante. La mayoría de los casos implica una mutación que inactiva del gen receptor sensible al calcio, lo que hace que se necesiten concentraciones plasmáticas más altas de calcio para inhibir la secreción de la hormona paratiroidea. La secreción posterior de la hormona paratiroidea produce excreción de fosfato. Hay una hipercalcemia persistente, normalmente asintomática, a menudo desde una edad temprana, concentraciones normales o ligeramente elevadas de la hormona paratiroidea. Hipocalciuria e hipermagnesemia, la función renal es normal y la nefrolitiasis es rara. Sin embargo, a veces se produce una pancreatitis grave. El hiperparatiroidismo secundario se produce cuando la hipercalcemia de larga duración, que está causada por alteraciones como la insuficiencia renal o los síndromes de mala absorción intestinal, estimula el aumento de la secreción de la hormona paratiroidea. Puede producirse hipercalcemia o con menos frecuencia normocalcemia. La sensibilidad de la glándula paratiroides al calcio puede disminuir por una hiperplasia glandular pronunciada y el aumento del punto de control del calcio, es decir, la cantidad de calcio necesaria para disminuir la secreción de la hormona paratiroidea. El hiperparatiroidismo terciario produce hipersecreción autónoma de la hormona paratiroidea, independientemente de la concentración plasmática, generalmente. El hiperparatiroidismo terciario se produce en los pacientes con hiperparatiroidismo secundario duradero, así como en los pacientes con nefropatía terminal de varios años de duración. El cáncer es una causa común de hipercalcemia en los pacientes hospitalizados, aunque hay varios mecanismos. Al final el calcio plasmático aumenta como resultado de la resorción del hueso. La hipercalcemia humoral del
cáncer, es decir, hipercalcemia de metástasis ósea mínimas o sin metástasis, se produce con más frecuencia en el carcinoma epidermoide, el carcinoma de células renales, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de ovario. Antes, muchos casos de hipercalcemia humoral del cáncer se atribuían a la producción ectópica de la hormona paratiroidea. Sin embargo, algunos de estos tumores secretan un periodo relacionado con la hormona paratiroidea, que se une a los receptores de la hormona paratiroidea en el hueso y los riñones e imita muchos de los efectos de la hormona, incluyendo la resorción ósea osteoclástica. Los cánceres hematológicos, sobre todo el mieloma y también algunos linfosarcomas, causan hipercalcemia elaborando un grupo de citocinas que estimulan a los osteoclastos para que resorban el hueso y produciendo lesiones osteolíticas y osteopenia difusa. La hipercalcemia puede deberse a la elaboración local de citocinas o prostaglandinas que activan los osteoclastos y la resorción ósea directa por las células del tumor metastásico. Las concentraciones altas de vitamina D endógena también pueden ser una causa, aunque las concentraciones plasmáticas son bajas en la mayoría de los pacientes con tumores sólidos. A veces los pacientes con linfoma tienen concentraciones altas. La vitamina D exógena en dosis farmacológicas produce una resorción ósea excesiva, así como un aumento de la absorción intestinal del calcio, produciendo hipercalcemia e hipercalciuria. La inmovilización, especialmente el reposo absoluto en cama prolongado en los pacientes de riesgo, puede producir hipercalcemia debido a la resorción del hueso acelerada. La hipercalcemia se desarrolla en unos días o semanas desde el reposo. La hipercalcemia se invierte rápidamente cuando se reanuda la actividad habitual. La hipercalcemia idiopática de la lactancia es un trastorno esporádico sumamente raro, con características faciales dismórficas, malformaciones cardiovasculares, hipertensión renovascular e hipercalcemia. La hormona paratiroidea y el metabolismo de la vitamina D son normales, pero la respuesta de la calcitonina a la infusión de calcio puede ser anormal. Manifestaciones clínicas de hipercalcemia. Los valores poco elevados no suelen originar síntomas típicos, pero pueden aparecer astenia, que se refiere a la sensación generalizada de cansancio, fatiga, debilidad física y psíquica, depresión, ansiedad y fatiga muscular. Concentraciones superiores pueden originar síntomas en diferentes órganos y aparatos. A nivel gastrointestinal, puede provocar anorexia, náuseas y vómitos, estreñimiento, distensión abdominal. A nivel neuromuscular y psiquiátrico, pueden provocar depresión, ansiedad, cefalea, pérdida de memoria, fatiga muscular de predominio proximal, hiporreflexia, es decir, disminución de las respuestas reflejas, si la concentración de calcio es mayor a 15 miligramos por decilitro. Hiperreflexia, convulsiones, coma e incluso la muerte si existen bajas concentraciones de magnesio. A nivel cardiovascular se puede presentar hipertensión arterial, arritmias ventriculares y a nivel renal poliuria, polidipsia, reducción del filtrado glomerular, nefrocalcinosis y nefrolitiasis, que conocemos como cálculos debido a la alta concentración de calcio en riñones. Otras manifestaciones pueden ser la úlcera péptica, que es una llaga abierta o una área en carne viva en el revestimiento del estómago o del intestino. Pancreatitis. En algunos casos se puede presentar una crisis hipercalcémica que constituye una emergencia médica que se caracteriza por hipercalcemia intensa mayor a 15 miligramos por decilitro, insuficiencia renal y obnulación progresiva, es decir,
fatiga o bastante dificultad de concentración, que en caso de no tratarse puede originar coma o arritmias ventriculares. Diagnóstico de la hipercalcemia. Debido a que la hipercalcemia puede causar pocos o ningún síntoma apreciable, es posible que la persona no sepa que tiene la enfermedad hasta que se realicen pruebas de sangre rutinarias que muestren un alto nivel de calcio en la sangre, arriba de 10.5 miligramos por decilitro. Los análisis de sangre también pueden revelar si el nivel de la hormona paratiroidea es alto, lo que indicará que tiene hiperparatiroidismo. Si el nivel alto de la hormona paratiroidea no es la causa, el médico podría ordenar otros exámenes para determinar la causa subyacente de la hipercalcemia. Estas pruebas pueden incluir radiografía del tórax, tomografía computarizada, resonancia magnética y mamografía. Estas pruebas pueden ayudar a determinar si tiene cáncer de pulmón, cáncer de mama, otros tumores malignos u otras enfermedades granulomatosas de los pulmones como la sarcoidosis. Tratamiento. El tratamiento está dirigido a la causa de la hipercalcemia cuando sea posible. Las personas con hiperparatiroidismo primario pueden necesitar cirugía para extirpar la glándula paratiroides anormal. Esto curará la hipercalcemia. Las personas con hipercalcemia leve pueden vigilar cuidadosamente su afección durante un tiempo. La hipercalcemia grave que causa síntomas y requiere hospitalización se puede tratar con lo siguiente: líquidos intravenosos para rehidratarse, medicamentos diuréticos para ayudar a eliminar el exceso de calcio del sistema y mantener los riñones en funcionamiento, bifosfonatos por vía intravenosa, calcitonina, una hormona producida por la glándula tiroides, puede reducir la reabsorción ósea y la pérdida ósea, glucocorticoides para ayudar a contrarrestar los efectos del exceso de vitamina D en la sangre causada por la hipercalcemia, hemodiálisis o diálisis peritoneal, para eliminar el exceso de desechos y de calcio en la sangre si los riñones están dañados y para que respondan a otros tratamientos. Una vez que el calcio en la sangre vuelve a un nivel seguro, el tratamiento de la hipercalcemia depende de la causa subyacente. Hipocalcemia. Se define como una concentración de calcio ionizado sérico anormalmente bajo, es decir, menor de 8.8 miligramos por 100 mililitros. Etiología. En la infancia se debe a una deficiencia de nutrición y en la edad adulta a una falla renal o por anormalidades de la hormona paratiroidea. Epidemiología. La hipocalcemia se presenta con menor frecuencia que la hipercalcemia y con igual incidencia en los dos sexos. Calcio y metabolismo del calcio. El calcio sirve a dos funciones fisiológicas principales. En primer lugar, las sales de calcio insolubles, principalmente la hidroxiapatita, proporcionan las características estructurales que permiten a los huesos proteger a los órganos internos, soportar peso y funcionar como las palancas sobre las que los músculos actúan durante la locomoción. En segundo lugar, los iones solubles de calcio del líquido extracelular y el citosol son críticos para reacciones bioquímicas y sistemas eléctricos que son necesarios para la vida. Aproximadamente un adulto humano contiene cerca de 1000 gramos de calcio, y la mayor parte del cual, 99%, se encuentra en el hueso. Solo 1% del calcio corporal está confinado en el líquido extracelular y los tejidos blandos. Un sistema homeostático complejo implica múltiples órganos y diversas hormonas, y regulan tanto la concentración del calcio del líquido extracelular como el contenido del calcio del esqueleto. Los órganos implicados son las glándulas paratiroides, los riñones, el esqueleto y el intestino. Las hormonas incluyen la hormona paratiroidea, la vitamina D y la proteína relacionada con la PTH. Las anomalías en estos órganos, las hormonas o sus receptores pueden producir alteraciones en el metabolismo y conducir a la hipercalcemia o a la hipocalcemia. Fisiopatología de la hipocalcemia. La hipocalcemia crónica es menos frecuente que la hipercalcemia. Sus causas
pueden ser insuficiencia renal crónica, hipoparatiroidismo hereditario y adquirido, deficiencia de vitamina D, pseudohipoparatiroidismo. Se observa hipocalcemia aguda más que crónica en pacientes graves o como consecuencia de ciertos fármacos y a menudo no requiere tratamiento específico. Se manifiesta hipocalcemia transitoria en caso de septicemia grave, quemaduras, insuficiencia renal aguda y grandes transfusiones de sangre con citrato. Ciertos medicamentos como la protamina, la heparina y el glucagón pueden causar hipocalcemia transitoria. Estas formas de hipocalcemia no se acompañan de tetania y desaparecen al mejorar el estado general del paciente. La clasificación de la hipocalcemia se basa en el supuesto de que la PTH regula en forma instantánea la concentración plasmática de calcio dentro de estrechos límites y, por tanto, la aparición de hipocalcemia indica una falla de la acción homeostática de la PTH. La falta de respuesta a la administración de PTH se puede deber a insuficiencia hereditaria o adquirida de las paratiroides, si la PTH es ineficaz en los órganos efectores o si la acción de la hormona es superada por la pérdida de calcio en el líquido extracelular a un ritmo más rápido que el de su reposición. Los síntomas de la hipocalcemia no tratada aparecen en ambas formas de hipoparatiroidismo, aunque habitualmente el hipoparatiroidismo hereditario comienza de un modo más gradual y se asocia a defectos del desarrollo. La calcificación de los núcleos basales y los síndromes extrapiramidales son más frecuentes y aparecen antes en el hipoparatiroidismo hereditario. Manifestaciones clínicas de hipocalcemia. Como ya se mencionó antes, se refiere a un nivel sérico de calcio menor al rango normal y se presentan efectos clínicos como la hiperexcitabilidad neuromuscular, que es la principal causa de la mayoría de los síntomas de la hipocalcemia, y se manifiesta por parestesias, es decir, hormigueo y adormecimiento, en este caso de los dedos y de la región perioral. También se manifiestan reflejos hiperactivos, espasmos o calambres intensos y dolorosos en músculos de manos y pies. Se presentan también diferentes signos como el espasmo facial, especialmente de la comisura labial al quedar atrapado el nervio facial por delante de la oreja en el ángulo de la mandíbula, ya que los músculos de esa región, como por ejemplo el macetero, quedan contraídos debido a la falta de calcio, ya que, como recordaremos, el calcio constituye un papel muy importante en la relajación del músculo. Otro signo es el espasmo muy doloroso del carpo al aumentar la presión del estigmomanómetro por encima de las cifras sistólicas durante 3 minutos. En los casos graves se observan contracciones dolorosas de los músculos de las extremidades que se conocen como tetania y opístotonos cuando son en los músculos de la nuca o el dorso, y convulsiones generales o focales, además de trastornos mentales como irritabilidad, confusión, depresión o episodios de angustia. Diagnóstico de la hipocalcemia. La prueba diagnóstica que permite al especialista determinar si hay o no hipocalcemia es la analítica de sangre. Se considera que existe hipocalcemia cuando la cantidad de calcio en sangre es inferior a 8.5 miligramos por decilitro. Sin embargo, para interpretar correctamente el resultado de la analítica, el médico debe comprobar en primer lugar los niveles de albúmina, ya que niveles bajos de este pueden producir una hipocalcemia falsa. Si después de haber hecho lo anterior no queda claro si existe o no hipocalcemia, se puede mirar los niveles de calcio iónico. Si este es menor de 4.5 miligramos por decilitro, se puede diagnosticar el trastorno. Después de que se establezca la presencia de hipocalcemia, es importante que el doctor indague en los síntomas del paciente. Para completar el estudio de esta enfermedad y determinar las causas que la producen, es necesario extraer una analítica completa que permita conocer los niveles en sangre de otras sustancias como la creatinina, el magnesio, el fósforo o la PTH, ya que niveles altos o bajos de ellas pueden ser causa de hipocalcemia. Para confirmar el diagnóstico de hipocalcemia se podrán realizar otras pruebas complementarias,
así como electrocardiograma, radiografía y ecografía. Tratamiento de la hipocalcemia. El tratamiento va a depender de la gravedad de la hipocalcemia. Cuanto más bajos sean los niveles de calcio en sangre, más grave será. El tratamiento de la hipocalcemia aguda es aquel que el calcio está por debajo de los 7 miligramos por decilitro y consiste en la administración de calcio por vía intravenosa. Es posible que la administración de calcio intravenoso pueda producir arritmias cardíacas que pueden tener consecuencias importantes. En el tratamiento de la hipocalcemia es muy importante considerar la posibilidad de que exista hipomagnesemia. Si está baja, administrar magnesio por vía intravenosa. El tratamiento de la hipocalcemia crónica consiste en la administración de suplementos de calcio por vía oral y de vitamina D. El objetivo es mantener los valores de calcio en el límite bajo de la normalidad. Para evitar la aparición de cálculos renales, se puede plantear una dieta bajo en sal o la utilización de diuréticos.